Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio y Televisión de Hidalgo. Bienvenidos a un episodio más de Transformando Negocios. El día de hoy nuestro experto nos platicará de un tema bastante importante para todos los emprendedores. Nos enseñará cómo hacer una buena declaración de impuestos. Acompáñame porque juntos vamos a aprender a emprender. Bienvenidos. Nos acompaña como experto el día de hoy el doctor Marco Antonio Vera, con maestría en gestión administrativa y doctorado en ciencias de lo fiscal, para asesorarnos en este tema de la declaración de impuestos. Bienvenido. Así es, amigos, como ya lo vieron en pantalla, el día de hoy le damos nuevamente la bienvenida a Transformando Negocios al doctor Marco Antonio Vera. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí un gusto volver a estar con ustedes y dispuesto a lo que ustedes gusten preguntar y asesorar a la empresa. Pues usted ya es uno de los expertos consentidos de la casa y nosotros felices de recibirlo nuevamente en este espacio. Y bueno, pues que como usted bien dice, asesorar a los emprendedores. Y creo que el día de hoy vamos a platicar de un tema pues que será de mucho interés, sobre todo para todos los emprendedores que están allá en casita y que pues de pronto no tienen idea de estos temas contables y que son muy importantes para el desarrollo y el buen funcionamiento de cualquier emprendimiento. Vamos a platicar acerca de la declaración anual. Pudiéramos comenzar, doctor, por compartirle a la audiencia qué es esta declaración y después el por qué se tiene que hacer. Sí, gracias. Pues como ustedes saben, estamos envueltos en un mundo jurídico, legal, donde tenemos una serie de obligaciones. Y dentro de la ley del impuesto sobre la renta, precisamente, marcan la obligación a las personas físicas a hacer esa declaración. Precisamente en el mes de abril es el plazo propiamente para presentarla. Tenemos hasta el día 30 de abril o el último día de abril para esa presentación. Y propiamente es hacer el balance de todos los ingresos que tuvimos durante el ejercicio fiscal y que la ley nos obliga a declarar, obviamente, completamente todos los ingresos que tenemos. Doctor, aquí vienen pues varias dudas. De entrada, ¿cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral? Sí, jurídicamente el Código Civil nos habla de ello. Propiamente la persona física, dice la ley, que es aquella que nace y que obtiene derechos, pero sin embargo desde la concepción es protegida. Propiamente es el ser físico que nace de la concepción y que la ley protege. Y la persona moral propiamente es la unión de una o más personas, donde unen su capital, sus esfuerzos con un objetivo común, y jurídicamente es una persona distinta a la física. Entonces esa podría ser la diferencia. Ok, pues creo que está bastante clara la diferencia entre persona física y moral, porque a veces pudiera parecer bastante lógico, pero muchos de los emprendedores inician este camino del emprendimiento sin tener estas bases claras y que creo que son importantes para evitar detalles, conflictos y problemas más a futuro, ¿no? Tener todo en orden siempre les va a dar la tranquilidad de que sus emprendimientos están pues bien constituidos y sobre todo que no tienen pues nada que temer porque todo se ha declarado correctamente. Me dice que bueno, el lapso para presentarla siempre es, tenemos el lapso hasta el 30 de abril, ¿así es en todos los años o va cambiando esta fecha? Generalmente ya tiene muchos años, propiamente la ley marca que es en el mes de abril. Precisamente la autoridad que encarga de todo esto actualmente o meses antes o un mes antes abre toda una plataforma de simulación. Entonces propiamente ahorita está abierta una plataforma de simulación en el sistema para poder ir así como practicando, ver qué la autoridad tiene registrado. Pero en esencia sería en el mes de abril cuando tenemos la obligación. ¿Qué es lo que debo hacer o cuáles son los pasos para realizar esta declaración? Hay muchos pasos, pero yo lo que recomiendo y mi punto de vista es precisamente hay que ver toda la serie de ingresos que hemos obtenido. Generalmente las personas piensan que únicamente con hacerle todo el sistema, toda la plataforma o la forma que tiene el SAT para hacerlo, porque en su caso a veces ya viene prellenada, con eso cumplen.
Y no, precisamente la ley marca una serie de obligaciones que precisamente es definir todos los ingresos que tengamos como persona física. Pero los ingresos son una variedad, entonces no nada más es hacer la declaración por hacerla. Lo que habría que hacer es dar un repaso a todas las cuentas bancarias, si hemos recibido préstamos, si hemos recibido herencias, si hemos adquirido bienes, es ver efectivamente toda la fuente que ha cambiado mi patrimonio. Es el principio para saber ir conformando una buena declaración. Como emprendedores, ¿la podemos hacer nosotros solos o debemos pues requerir a lo mejor del servicio de un contador o de algún experto para poder realizar este trámite? ¿Usted qué nos recomienda? Yo recomiendo que sí hay que asesorarse de alguien que sabe, por lo siguiente. Desgraciadamente hay muchos asesores, con todo el respeto, que no tienen la capacidad. Incluso hay muchos tutoriales, hay muchos youtubers, por decirlo así, en la red, que dicen cómo hacerlo, pero no conocen la técnica, los términos legales. Y entonces no nada más es de darle clic al formato y seguir todo el procedimiento. Precisamente hay que analizar toda la profundidad para ver si los ingresos que obtengo están exentos, si hay que declararlos, si hay que determinar impuesto. Por ejemplo, si yo recibo préstamos o yo recibo una herencia, quizás no pague impuesto, pero sí tengo la obligación de avisar. Entonces hay mucha terminología técnica que desde mi punto de vista sí se requiere un poco más de análisis que simplemente llenar un formato. Pues ahí está el consejo de nuestro experto, el doctor Marco Antonio, que sin duda tiene una amplia experiencia en estos temas y que nos aconseja el asesorarnos de algún experto, pero de un buen experto, ¿no? Que nos pueda tener y dar buenas recomendaciones para realizar este proceso de la mejor manera posible. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí a Transformando Negocios. Día con día hacemos muchas transferencias bancarias y ponemos como concepto todo tipo de términos, sin tener cuidado o sin saber que este tipo de palabras nos podrían traer serios problemas. Por eso, en internet de seguro ya has visto diferentes noticias acerca de que debes de cuidar los conceptos que indicas en cada una de tus transferencias bancarias, ya que la institución encargada puede estar vigilando dichos conceptos. Pero, ¿qué tan cierto puede ser? En estos casos, la información no es solo visible para el banco y el usuario, sino para la institución encargada que tiene que revisar este campo para evitar problemas con la autoridad fiscal o algún concepto que sea gravable. Así que la institución encargada tiene un radar o conexión inmediata, por así decirlo, con el banco y por ende monitorea en tiempo real y revisa los conceptos de cada una de tus transferencias. Con esta información, damos por hecho que hay que cuidar los conceptos que incluyas y que estos coincidan con la operación. Pero tranquilo, tampoco es que cualquier instancia va a tener acceso a tus datos, ya que hay una ley federal de protección de datos personales que regula que estos sean confidenciales en protección a los usuarios o clientes. Pero esto sí, damos por entendido que tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos como concepto. Y es que pensamos que estos no tendrán relevancia, pero también es importante que la entidad responsable haga este tipo de revisiones para detectar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con situaciones de fraude o incluso, así como lo escuchas, de terrorismo. Así que ya sabes, este tipo de operaciones, por más fáciles que parezcan de hacer, son cosa seria. Y si bromeamos con este tipo de cosas, podríamos caer en un malentendido bastante complicado. Y ya estamos de regreso en Transformando Negocios. Y doctor, me gustaría, continuando con este tema, platicar acerca de cuándo estoy obligado como emprendedor a ya presentar este tipo de declaraciones. Sí, precisamente la ley establece que todas las personas físicas que obtengan ingreso tienen que presentar declaración anual. Hay una diversidad de ingresos, hay ingresos que están exentos que no se deben de acumular ni presentar la declaración, pero generalmente casi la mayoría sí entran para hacer la declaración. Por ejemplo, si yo obtengo ingresos por rifas o sorteos, si alguien se saca la lotería, ese impuesto se paga en el momento en que le dan el premio y la ley dice no me presentes declaración anual. Pero en los demás casos, propiamente sí, la regla es general. Todo mundo que obtenga o toda persona que obtenga un ingreso tendría que presentar la declaración. Hay ciertas excepciones.
Principalmente muchas excepciones son para los empleados. Por ejemplo, si un asalariado tiene un solo patrón durante todo el año y obtiene menos de 400,000 pesos, la ley lo exenta de presentar la declaración anual. Pero si tiene más de 2 empleados, no importa lo que gane, sí está obligado. Entonces hay una diversidad de obligaciones como tal. Ahora, también hay ingresos que están exentos. Esos no estarían obligados a presentar la declaración. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los ingresos obtenidos por vía donativos. Si alguien me dona un ingreso por esa vía, que es ascendiente, descendiente o cónyuge, la ley los exenta. No importa el monto, todo está exento, no tendría obligación de pagar impuestos. Pero sin embargo, sí da otra obligación, por ejemplo, la obligación de avisar. Dice la ley, si obtienes más de 600,000 pesos, no hay pago de impuestos, están exentos, pero sí avísame. Entonces, propiamente no presenta todos los datos de la declaración anual, pero sí un dato informativo. Hay una diversidad, precisamente tendríamos que analizar qué tipo de ingresos, pero la regla general a la pregunta es, de entrada, todas las personas tendrían obligación. Y hay que analizar cuáles pueden estar exceptuados. Doctor, ¿cómo se maneja el tema de los préstamos en las declaraciones? En las declaraciones yo tengo que ver la fuente del préstamo, precisamente como les comentaba. Si el préstamo lo obtengo, propiamente no es un ingreso, aunque líquidamente podría tener el dinero en la cuenta. Pero cuando una persona me presta o me da ese tipo de operaciones, propiamente es un pasivo para las personas, es una deuda. Entonces, al no ser un ingreso, obviamente no pagaría impuesto. Sin embargo, la misma ley dice que cuando obtenga préstamos por más de 600,000 pesos, tengo la obligación de avisar. Entonces, en la declaración tendría que poner un recuadro avisando, que se llama dato informativo. La complicación, empieza cuando ahora yo pago el préstamo, o cómo obtengo ese ingreso, que es cuando tendría que cuidar de dónde proviene el ingreso y si en su momento ya pagó impuestos. Muy bien, doctor, con el tema de los conceptos a la hora de transferir dinero o sí, al momento de que tú haces una transferencia, un depósito bancario, ¿qué tanto interfiere el tema de los conceptos? Porque nos ha pasado, inclusive en el tema personal, tengo un amigo que algún día de la cooperación de una comida, en el concepto puso una barbaridad y al realizar un trámite bancario, pues me hablaron y me dijeron, literal, me preguntaron del banco que ese concepto qué. Entonces, ¿qué tanto nos puede afectar este tipo de conceptos en términos que a veces son de juego o de broma, pero que pues a la hora de presentar este tipo de declaraciones nos pueden afectar? Tiene una afectación tanto en el ámbito comercial o financiero y en el ámbito fiscal. Comercialmente yo puedo llamar la terminología como deseo, pero al fin de cuentas todo tiene un porqué, por lo siguiente. Cuando la persona física, si la ley obliga a pagar impuestos por los ingresos, no importa el concepto, no importa la manera de entrada, cómo yo conceptualizo ese traspaso o ese depósito. Yo tengo que darle el soporte de lo que es real. Pues, por ejemplo, si fue un préstamo, tengo que manejarlo como tal, pero tengo que tener el soporte. Si alguien pagó la cuenta por mí, pues, como en el caso que dice, pues no hay manera de comprobar que se reintegró. Igual habría que ver la manera en cómo se lo deposita, si se lo deposita en efectivo. El gran riesgo es que de entrada, todo ingreso que la persona reciba, la ley lo considera ingreso para efectos del impuesto. Ahora hay que ver la fuente y hay que ver la naturaleza. Si efectivamente fue un préstamo, tiene que estar soportado. Pero un préstamo sería con el pagaré, una tasa de intereses, un plazo. Y entonces ahí cuando la autoridad vea el depósito, presumirá que es un ingreso y yo tendré ahora sí que la manera de comprobarle que no fue un pago o una venta o otro tipo de ingreso. Pero si el concepto puede ser relativo, lo que hay que cuidar es bien de dónde viene y qué efectos tuvo el ingreso. Si no hay soporte, aunque le llame como le llame, la ley lo consideraría ingreso. Doctor, creo que es muy interesante todo lo que nos está compartiendo y sobre todo que probablemente allá en casita los emprendedores pues desconocen de estos términos y todas estas cláusulas. ¿Hay algún lugar donde yo pueda pues meterme a leer todos estos apartados y todo esto que conlleva el realizar una declaración o donde me puedo informar de una manera más precisa? Pues de entrada, todo el texto, como en nuestro mundo legal, la ley del impuesto sobre la renta es lo que marca. Hay tutoriales que la autoridad correspondiente hace, pero con todo respeto igual, generalmente no dan todo ese tipo de problemáticas. Dan una guía, sí cierto, dan toda la metodología,
pero a veces precisamente por los conceptos puede quedar corto. Entonces, aquí es allegarse tanto de la lectura como de la asesoría de la autoridad, en su caso, si se pudiera, y de alguien que precisamente sepa esos términos o conozca toda la materia, para no tener alguna cuestión que pueda meterlos precisamente a esos emprendedores, a las personas que apenas empiezan un negocio o hacen una transacción, en ese tipo de problemática. Pues ahí está, amigos, ya lo tienen. Mucho cuidado con las letras chiquitas de esta ley, que sin duda pues son importantes que como emprendedores conozcan para evitar cualquier contratiempo, cualquier dificultad o problema legal en un futuro. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Transformando Negocios. Gracias por continuar con nosotros en Transformando Negocios. Y bueno, doctor, me gustaría que continuáramos platicando de este tema que pues es muy importante que lo tengan claro todos los emprendedores que ofrezcan cualquier producto o servicio. ¿Cómo se maneja el tema del porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje que se debe pues declarar, o cuál va a ser el porcentaje del impuesto? ¿Cómo se maneja este tema en la declaración? Sí, la ley establece que cuando una persona obtiene ingresos durante todo el ejercicio fiscal, o sea, el año calendario propiamente, va a determinar una base. La base se determina con los ingresos que obtiene menos los ingresos que en su caso la ley deja exento, o en algunos casos ciertas deducciones que puede presentar o aplicar, y entonces va a determinar una base, propiamente una utilidad, si así lo queremos llevar. Sobre la utilidad se le aplica una tarifa, y propiamente la tarifa va en un porcentaje, una escala entre un 5 y un 35%. Va en base a rangos de ingreso. Entonces, por ejemplo, si me dice la ley, si ganas entre 500,000 y 600,000 pesos, por decirlo, hay un procedimiento y la tasa es un referente de un promedio de un 30 a 25%. Es variable precisamente dependiendo la base que se obtenga. Doctor, últimamente se ha puesto mucho de moda pues ciertas aplicaciones o bancos que pues en nuestro país no eran conocidos anteriormente, o algunas plataformas, redes sociales que te facilitan préstamos, ¿no? Y que pues de pronto lo suelen hacer ver muy fácil, que de cualquier manera o de una manera muy rápida te entregan cierto préstamo, pero ¿cómo se maneja el tema ahí con ellos de los intereses? ¿Esto entra dentro de la declaración? ¿Cómo se maneja este tipo de prestaciones? Si fuera una institución establecida conforme a la ley bancaria, la institución, cuando yo deposito o en su momento hago una inversión, generalmente me da un interés. Ese interés precisamente se acumula a los ingresos que yo debo declarar. Tiene cierta facilidad la ley en a veces no acumular si gano hasta cierta cantidad, pero de entrada sería un ingreso. Ahora, también esos préstamos habría que ver la fuente. Igual si es una empresa no establecida, al fin de cuentas va a ser un ingreso. Y si no tenemos todo el soporte legal que configure que es un préstamo, la ley lo configura como un ingreso. La ley asimila que es un ingreso por una actividad empresarial. Y entonces dice la ley, no tienes el soporte, yo presumo que es un ingreso por actividad empresarial, y entonces acumula y me tienes que determinar el impuesto de acuerdo al procedimiento que les comentaba. Entonces sí hay que tener mucho cuidado precisamente con esos emprendedores y la gente que empieza a establecer sus negocios, en que obviamente pues, requiere recursos, ¿no? Pero ese recurso también puede tener un cierto problema que es y de dónde viene y cuál es la fuente y cómo se determina para saber si voy a no pagar impuestos sobre ello, por el simple ingreso. Sí hay que tener mucho cuidado en ello. Ahí está, emprendedores, mucho cuidado con este tipo de préstamos que de pronto, como decía, parecen pues de una manera muy sencilla, muy rápida, pero que puede tener después pues alguna complicación. Doctor, después de presentar algunas declaraciones, pues hay algunas que arrojan un saldo a favor de quien está haciendo propiamente esta declaración. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo pues se hace válido? ¿Cómo se reclama? ¿Podría contarnos un poquito más acerca de esto? Sí, generalmente cuando uno obtiene ingreso, precisamente dependiendo el tipo de ingreso, por ejemplo los asalariados, pues el patrón generalmente le retiene, le calcula el impuesto. Los empresarios o las personas físicas empresarias, generalmente sus ingresos menos su deducción y calculan el impuesto. Todas las personas físicas que la ley obliga a presentar declaración tienen derecho a establecer o a meter durante todo el ejercicio los gastos que se llaman deducciones personales. Esos gastos de deducciones personales pueden dar en cierta manera un posible saldo a favor. Y entonces, por ejemplo, cumpliendo los requisitos, si yo tengo gastos médicos, hospitalarios, dentales, el psicólogo, el nutriólogo,
lo que aporto a la cuenta voluntaria del Afore, los créditos, los intereses de los créditos hipotecarios y diversos puntos, la ley lo permite, bajo ciertos requisitos y bajo cierto límite. Y generalmente cuando un patrón, por ejemplo, ya me retuvo el impuesto real, pero yo pongo esas deducciones que la ley me permite, posiblemente me dé un saldo a favor. Ese saldo a favor como tal, si yo presento la declaración en tiempo, como dice la declaración normal y en tiempo, la ley y el procedimiento para cobrarlo es que automáticamente la autoridad me va a devolver el saldo a favor. Me lo devuelve sin hacer más trámite que simplemente marcar en mi declaración que así lo quiero. Y ahora sí que estando todo en regla, todo soportado, bien presentada la declaración, la autoridad en años pasados lo está devolviendo en un plazo exageradamente en 15 días. En 15 días el emprendedor o el contribuyente ya lo tiene en su cuenta. Pero precisamente es la importancia de saber hacer bien una declaración, que no tenga la autoridad algún pretexto para negar el saldo. Ahora, aquí igual algo muy importante. Las personas que obtienen saldo a favor, si obtienen más de 10,000 pesos como tal, que reclamen a la autoridad, el procedimiento es que tienen que tener su firma electrónica. Y entonces muchos contribuyentes, muchos emprendedores actualmente tienen saldos a favor con esos montos y no lo pueden reclamar porque no presentan la declaración mediante su firma. Entonces igual aquí estamos a tiempo. Hay que hacer las cuentas, hay que establecer si se tiene que tener la firma electrónica para sus efectos y hay que tramitarla. Es hacer toda una prevención para precisamente presentar una buena declaración. Creo que está bastante claro los consejos de nuestro experto el día de hoy con este tema. Y bueno, pues tener muy en claro esto, ¿no? Que es mejor asesorarnos de un experto para presentar una buena declaración, y si tenemos todo en orden, pues todo debe de fluir de una manera mucho mejor y más correcta. Doctor, pues se nos ha terminado el tiempo del programa. Agradecemos como siempre pues su disposición para venir a asesorar a los emprendedores acerca de estos temas que usted pues bien conoce y domina. Así es que algo que se lleve de la experiencia o un último consejo para todos los que nos están viendo allá en casita. Pues el consejo es llevar bien las cuentas durante todo el tiempo. El consejo es efectivamente ver qué estoy haciendo con mis operaciones financieras, y si me permiten el consejo es ver este tipo de programas que de verdad orientan a los emprendedores. Muy amable, gracias. Ahí está el mejor consejo, cerró nuestro experto el día de hoy, que no se pierdan Transformando Negocios a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo. Ya lo dijo el experto, no se olviden que todos los martes tenemos una cita a las 8:30 de la noche para disfrutar de un nuevo episodio de Transformando Negocios. Y acompáñame porque juntos vamos a aprender a emprender. Hasta la próxima.